Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la primera contraportada de 2018. Abrimos el año con libros y no con cine porque 2017 lo cerramos con cine. Bien, toca contraportada porque es cada 2 semanas, como bien sabéis. Es el espacio de libros del programa. Los que hayáis empezado hoy a escucharlo, es un programa muy simple. Los oyentes recomiendan libros que les gustan o que no les gustan. Y yo simplemente me limito a pasarlos y a hacer algún comentario, obviamente, a pegarle un capotazo. Generalmente un capotazo positivo, porque los oyentes de La Contracrónica tienen muy buen gusto literario y muy buen gusto cinematográfico. ¿Yo qué le voy a hacer? Conste que aquí no filtro ninguno. Todo lo que me entra lo paso y lo comento. Bien, participar es muy simple, muy sencillo, está al alcance de cualquiera que tenga un teléfono móvil y una cuenta de WhatsApp, que creo que es el 99% de la población mundial. Pues si tenéis esas cosas, ambas cosas, el WhatsApp y el teléfono, no tenéis más que enviar una nota de voz al número que os voy a dar ahora. El número es el siguiente, apuntad. Es el 690-827909. Repito, 690-827909. En el caso de que el teléfono no sea español, que podría ser que estuvieseis en México, estuvieseis en Costa Rica o estuvieseis en Perú, bueno, pues tenéis que ponerle el más 34 delante, que es el Código Internacional Telefónico de España. Os va a suponer el mismo coste y me va a llegar igual. Pues bien, dicho esto, vamos a pasar directos corriendo a la contraportada. Y hoy, 6 de enero, estrenamos año y estrenamos también Crítico Literario, que es nuevo en la contraportada, pero no así en el contraplano. Se da la circunstancia, además, de que este oyente es el mismo oyente que cerró el contraplano de 2017. Y curiosamente, o quizá no tan curiosamente porque selecciono quién abre y quién cierra, obviamente, o sea que no es tan curiosamente, ha sido por decisión mía, que por algo soy el presentador del espacio, pues va a abrir la contraportada de 2018. Por si no lo habéis adivinado ya, y os he dado algo de tiempo, un minutillo, se trata de Andrés, que es este oyente de Uruguay, que prepara estos audios tan magníficos, que da gusto escucharle porque tiene, bueno, ese acento rioplatense tan bonito y además los musicaliza y los graba en un estéreo precioso. Pues Andrés, ya digo, de Uruguay nos trae 2 libros. En medio de la crisis de 1929, estadounidenses sumidos en el desempleo o en el paro, como se dice en España, ven abrirse una oportunidad en el paraíso de los trabajadores, es decir, la Unión Soviética de Stalin. Hacia allí se embarcan, llenos de ilusión, para encontrarse que las cosas no eran como se las habían pintado. Esta historia está recogida al menos en 2 libros. La novela de Antonio Garrido, El último paraíso, de 2015, que he leído, y Los olvidados, una tragedia americana en la Rusia de Stalin, de Tim Tsouladiis, de 2008, que no he leído y parece más bien un libro de historia. El hecho, como podemos imaginar, tiene mucha punta. La novela de Garrido es entretenida, pero yo esperaba un poco más de una historia que prometía mucho. El libro de Tsouladiis parece recontar esas historias de arrestos, ejecuciones, pérdida de ciudadanía de origen, campos de reeducación, en fin, la tragedia que viene cuando se terminan los ensueños y la cruel realidad sobreviene. Pues Andrés, no he leído ninguno de los 2, pero los cuentas también que, claro, uno es imposible que no vaya directo de cabeza al Kindle a ver si están disponibles, que están, por supuesto. Os repito los títulos, el primero es El último paraíso, de Antonio Garrido, y el segundo es Los olvidados, de Tim, apuntad ahí, Tsouladiis, pero no busquéis Tsouladiis así de cualquier manera, es un apellido griego, y es TZ-Ouladis. Tsouladiis pronunciado como lo pronuncian los griegos. Nosotros es que directamente esto es impronunciable en castellano, pero bueno, Tim Tsouladiis. La verdad es que tiene muy buena pinta los 2, y más como nos los presenta Andrés. Del de Tsouladiis he leído una crítica en El País, lo he buscado,
y he leído una crítica que le publicaron en Babelia, en la revista de libros del país, de hace 8 años, del año 2010, y la he leído entera y me he quedado con tantas ganas que, bueno, que no me he podido resistir y me lo he bajado al Kindle directamente. Ya sabéis que el Kindle tiene esto de la compra de libros compulsiva, que luego al final los tienes acumulados allí y tardas a veces meses, cuando no alguna vez, más de un año, en terminar de ponerte con ellos, ¿no? Pues ahí lo he dejado, no sé cuándo podré. Tiene, ya os he dicho antes, una pinta excelente, la crítica le ponen muy bien y además era barato, salía solo por 11 euros. Os dejo el link en mi página web por si queréis, en diazvillanueva.com, entráis, buscáis la contraportada de hoy y yo no digo nada, no os quiero provocar la compra, pero si os leéis la reseña y os gusta la historia y sobre todo la Unión Soviética, creo que caeréis como he caído yo. Y total, 11 eurillos para gastárselos por ahí, mejor gastárselos en libros, que es algo que siempre queda y que se va a quedar para toda la vida, ya sea en la estantería de casa o en tu propio Kindle. Muy bien, continuamos. Vamos a continuar con Rubén, que es el crítico oficial de la contraportada. Todos los sábados de libros tiene un libro preparado. Pues hoy el que nos trae es un libro que a mí me gustó mucho en su momento, que se vendió muchísimo, es un bestseller y va sobre Israel. Hola maestro, el libro esta vez es O Jerusalén, es un compendio de noticias sobre la fundación del Estado de Israel y la guerra posterior que vino después contra Siria, Egipto, Jordania, Irak, Líbano, etc. A mí el libro me gustó mucho porque es un libro puramente informativo. O sea, el autor los autores no dejan espacio en ningún momento a lo que ellos piensan. Ellos se remitan a colocar datos encima de la mesa y, y ya está, que tú saques tus propias conclusiones. Es el libro más neutral que he leído al respecto de este tema. Te cuenta las barbaridades que hizo el Palmira, que era el ejército clandestino israelí. Te cuenta las barbaridades que hicieron los árabes también, tanto musulmanes como cristianos, ¿eh? O sea, hubo terroristas árabes cristianos atentando contra hoteles y cosas así, no era solo de musulmanes y judíos. La cosa era bastante más complicada. A mí el libro me gustó mucho. Es un libro un poco complicado de leer porque mezcla muchas historias de mucha gente, muchos detalles, pero a mí me parece que es un libro necesario para comprender lo que pasa, el inicio del conflicto entre Israel y Palestina. Como os he dicho antes, es un buen libro. Yo lo leí ahora, no sé, 10 años, una cosa así aproximadamente. Lo tengo en casa, de hecho lo tengo aquí detrás. Es un libro que se publicó en aquel entonces en España con gran trompetería mediática porque acaban de sacar una película y bueno, y se tradujo, no sé si yo es la primera vez que lo vi en español, desde luego. En francés se había publicado, o en inglés, no sé en qué lengua porque lo escribió con Larry Collins, se había publicado muchos años antes, creo que en los años 70, pero yo lo leí cuando lo sacaron en español y cuando se empezó a hablar de él me pareció curioso. El tema Israel y Palestina me interesó, como creo que nos interesa a todos los que estamos con un ojo puesto en la política internacional y más en esto, y fui de cabeza a él. Es un libro que de hecho yo recomiendo cuando me preguntan, recomiéndame algo sobre el conflicto de Israel y Palestina, pues mira, léete esto, está muy centrado en el año 1948, cuando nace el alumbramiento del Estado de Israel, y bien, cuando vienen, pues recomiendo, y si lo leen, normalmente me felicitan. Me gustó mucho el libro, está muy bien, el autor escribe magníficamente. El autor, por cierto, que se le ha olvidado a Rubén decírnoslo, es Dominique Lapierre, que supongo que conoceréis, pues un autor francés que a mí al menos me gusta mucho. De Lapierre he leído también Eras una vez la URSS, que está publicado en español, y India Mon Amour, que también lo publicaron en español, y que este es de no hace mucho tiempo. Son libros muy reporteriles. El que no he leído, curiosamente, de Dominique Lapierre es La ciudad de la alegría, que es quizás su libro más famoso. La gente habla de Dominique Lapierre, habla siempre de este libro, y yo he ido justo el que no he leído, ni siquiera lo tengo. Es decir, que no he podido leerlo, bueno, no lo tengo porque no he querido, que nunca se ha dado el caso de comprarlo y tal. Alguna vez lo he visto en alguna librería y me han dado ganas, ¿no? Pero a pesar de que el autor, ya digo, me gusta. Lapierre básicamente es un reportero, pero un reportero en el mejor sentido de la palabra, a ver si me entendéis. Un tipo que ve algo, lo estudia a fondo, lo contrasta, lo habla con unos, lo habla con otros, lo vuelve a mirar, lo fotografía, pasa luego al modo reflexivo, estudia todo, lo pone en perspectiva, cuadra unos testimonios con los otros, lo sistematiza y después va y lo cuenta. Y para eso suele escribir un libro. De ahí que sus
Libros como este de O Jerusalén suelen estar muy bien documentados. La cosa es que no es un libro imparcial, como dicen, porque la imparcialidad, lo he dicho muchas veces aquí, no existe. Es un libro centrado, muy bien centrado, pues no existe la imparcialidad. Él le llevó varios años escribirlo, es un libro centrado y muy, digamos, honesto. Bueno, mejor honesto no, honrado en este caso. Ya sabéis que la honestidad va de cintura para abajo, entonces no pueden existir libros honestos a no ser que hablemos en inglés. El libro este en concreto está escrito junto a su socio de muchos años, que se llamaba Larry Collins, con el que él trabajaba habitualmente y sacaron muchos libros juntos, y si no han vuelto a hacerlo es porque Collins murió hace unos años, se quedó sin socio y desde entonces escribe solo. Respecto al libro en sí, pues básicamente es lo que nos cuenta Rubén, es un texto, como os decía, muy centrado sobre este tema, muy centrado en los hechos y en el que él no toma partido, y además se nota que Lapierre busca deliberadamente no tomar partido. Simplemente, a pesar de que narra algunos acontecimientos que son francamente dolorosos. El nacimiento del Estado de Israel no fue pacífico, como bien sabemos todos. Se cometieron salvajadas por un lado, por otro, y por uno que pasaba por allí también las cometió. Fue como todos los partos, un parto doloroso, y entonces él procura, eso sí, mantenerse como un simple observador, un notario. Tomar nota, pero él no deja de ser un escritor, de tener un estilo, de seleccionar a fin de cuentas las palabras, seleccionar los verbos, los adjetivos, etc. De este libro se hizo una película justo cuando lo sacaron en español, que es cuando yo compré el libro y lo leí. Es una película francesa que vi hace años a raíz de la lectura del libro y la verdad es que no me gustó nada, si os soy sincero. Al director le salió una cosa, por lo que recuerdo, ya fue hace unos cuantos años, una cosa sentimentaloide y falta de pulso. Que un libro que estaba tan bien lo destrozasen con una película que estaba tan mal. Es una película, no es un documental, es una película. Pues la verdad es que me pareció fatal. Pero bueno, ahí se ve que O Jerusalén se sigue leyendo, pero en cambio de la película no se acuerda prácticamente nadie. Porque una película tan mala, la verdad es que no merece la pena verla otra vez, ni por supuesto comprártela en DVD ni nada por el estilo. Una última cosa, el libro lo tenéis en papel, lo he ido a mirar, no está en Kindle y de verdad es una lástima, me consta que muchos de vosotros y prácticamente todo el mundo, desde luego todos los que somos aficionados a leer y a echarle horas leyendo, nos pasamos al libro electrónico hace mucho tiempo, por comodidad, aunque solo sea, y me da rabia no encontrar que, no poderos decir lo tenéis en Kindle y lo tenéis por 7 euros y os lo podéis bajar ahora mismo y ponéroslo a leer esta misma noche y desvelaros, que es lo suyo, ¿no? Muy bien, pues seguimos con Ricardo, que nos trae una novela de un autor español muy conocido. Hola Fernando, te escribo para recomendarte un libro de Miguel Delibes que yo no conocía, me lo recomendó un amigo hace poco y me ha parecido muy bueno y además muy fácil de leer. Se llama El disputado voto del señor Cayo. Y bueno, va sobre la transición española y cómo una serie de jóvenes políticos en las primeras elecciones de la democracia pues se dedican a recorrer todas las ciudades y pueblos de su provincia hasta que al final solo le queda el pueblo más pequeño donde solamente habita el señor Cayo. Y bueno, el señor Cayo, mediante una serie de conversaciones pseudo-filosóficas, le va haciendo entender que al final los políticos a él no pueden ayudarle y que él es completamente autosuficiente y completamente dependiente de sí mismo, ¿no? Y entonces como una especie de ensayo y de reflexión sobre al final la importancia de los políticos, la autosuficiencia y la vida y la despoblación en el entorno rural. Y bueno, la verdad que me pareció bastante interesante y no sé si lo has leído, pero vamos, es muy muy corto de leer y no tiene desperdicio. Un saludo. Este libro del disputado voto del señor Cayo lo leí de adolescente y me gustó mucho, entre otras cosas porque a mí de jovencito, cuando tenía 17, 18 años, incluso creo recordar que menos, ya con 15 leía a Delibes, pues era un autor que me encantaba. El diario de un cazador, no sé, lo pude leer 5 o 6 veces tranquilamente cuando era un adolescente. Eran aquellos libros que publicaba Destino y que se leían, que eran muy baratos y que se leían rápidamente. Y te lo volvías a leer, bien narrados. A mí por lo menos Delibes me gusta y me gusta su manera de contar las cosas y
ese estilo propio, inconfundible de Delibes, que cuando has leído una página sabes que es suya, la manera de escribir el castellano que tiene. No sé, en esas cosas quizá me salga la vena castellana que llevamos dentro todos los madrileños, la llamada del terruño. Pues me sucede cuando leo a Miguel Delibes. Es como nos cuenta Ricardo, es su librito breve, debe de tener, no sé, hablo de memoria, pero no creo que sean más de 150 páginas, es decir, que se despacha en una sentada o en sentada y media, y además se lee rápido y se lee bien. Y está escrito pues al estilo de Delibes, muy bien, hecho por un profesional de la pluma de primera categoría, es decir, por un fuera de serie de la novela en castellano del último medio siglo. Pues Miguel Delibes está en el top 10 sin ningún problema, sin esforzarse, ¿no? Y la historia que cuenta, aunque está muy pegada al momento histórico en el que fue escrita esta novela, en concreto fue escrita a finales de los 70, creo que no sé si en el 78 o en el 79. Es una novela de la transición, es literatura pura de la transición. Pues aunque está escrita entonces, es decir, hace ya 40 años, el señor Cayo en cuestión es perfectamente actual. Podríamos hoy, si pillamos el tren, nos vamos a algún rincón perdido de España, podríamos todavía en el mismo norte de Burgos. Podríamos encontrarnos a alguien como el señor Cayo. Es más, si uno viaja por España y se encuentra este tipo de señores mayores que viven solos o casi solos en algunos pueblos, y hay en España pueblos en los que hay una sola persona, esta es la realidad, especialmente por esa zona. Bien, lo primero que le viene a la cabeza es, ahí está el señor Cayo, ¿no? Normalmente no suele ser el señor, sino la señora, porque las mujeres son más longevas. El señor Cayo que nos cuenta Delibes es un señor de Cortiguera, que es una aldea mínima, literalmente mínima, podéis buscarlo en Google Maps si veis que es una cosa muy pequeñita, que hay al norte de la provincia de Burgos, en concreto en la comarca de La Lora. Por curiosidad y a raíz de esta llamada, pues he ido a mirarlo. He dicho, bueno, ya que tengo el navegador de internet y el acceso al INE, al Instituto Nacional de Estadística, pues voy a mirar cuántos habitantes tiene Cortiguera. Pues lo mismo me sorprende y resulta que tiene solo uno. Y va a resultar que al final el señor Cayo está ahí esperando a que vayamos a verle, a hacerle nosotros la visita. Bueno, pues lo primero que me he encontrado es que no es pueblo, no es municipio. Vamos, pueblo es, aldea es, pero no es municipio, como es lógico. No sé cuántos, lo mismo nada más tiene uno. Está subsumido es una pedanía subsumida en un municipio mucho más grande que se llama Valle de Sedano. Y a 1 de enero de 2017, es decir, hace 5 días, tenía 438 habitantes. Valle de Sedano es un valle, pues como esos que hay en Castilla, ¿no? De generosas dimensiones y grande. Tiene una densidad demográfica pues que debe de ser de un habitante por kilómetro cuadrado, de un señor Cayo por kilómetro cuadrado. En fin, que yo creo que los que estéis escuchando de Hispanoamérica, pues la verdad es que no sé a qué estáis esperando para venir a repoblar la madre patria. La tenemos vacía. Con los brazos abiertos os estamos esperando. No iba a decir si están quedando los pueblos vacíos. Se llevan quedando vacíos desde hace 60 o 70 años, porque esta novela de Delibes, el tema de fondo, tiene varios, trata varios temas en esta novelita, pero uno de ellos es la despoblación del medio rural. Es como que nunca estuvo muy poblado, todo hay que decirlo, pero cómo se van quedando los pueblos sin gente, simplemente. El norte de Burgos, no os asustéis, es un lugar frío, pero es de una gran belleza, es de los lugares más bonitos de toda España. De hecho, hay una película sobre esta misma novela que se hizo posteriormente, ya en los años 80, que es Juan Luis Galiardo, que es el que hace de candidato político, Lidia Bosch está también, y del señor Cayo hace Paco Raval, que hace más un muy buen papel dentro de... se mete en la piel del señor Cayo. Y realmente cada vez que piensas en el señor Cayo, después de haber leído el libro y visto la película, piensas en él. Pues me voy a encontrar con Paco Raval en algún pueblo de estos, ¿no? En fin, que tanto el libro como la película, hacednos caso, en una palabra, están muy bien. Por lo menos me consta que no solo yo, porque es un autor y un libro que en general gusta mucho, al menos en España, no sé hasta qué punto es conocido más allá de nuestras fronteras. Es un libro y un autor que son muy fáciles de recomendar. Continuamos con Guillermo, que nos trae un libro de otro genio, de otro fuera de serie, de Mario Vargas Llosa. Cuando vi a Vargas Llosa el otro día en Barcelona, al frente de esa movilización por la unidad de España, y al escucharlo a su edad, con ese ímpetu que a muchos sorprendió,
recordé que en 1987 Mario Vargas Llosa ya lideró en Lima una movilización civil para protestar contra el presidente populista Alan García Pérez, quien en un mensaje a la nación anunció su deseo de estatizar la banca privada. La movilización y el discurso de Mario Vargas Llosa tuvo tanto éxito que el presidente tuvo que recular y Mario Vargas Llosa, sin entenderlo muy bien y sin desearlo, se convirtió en un actor político tan importante que incluso lo llevó a postular a las elecciones presidenciales en 1990 con un partido claramente liberal. Como sabemos, Vargas Llosa perdió las elecciones ante Fujimori, pero nos regaló uno de sus mejores libros, El pez en el agua. Son sus memorias y las divide en dos partes, pero con capítulos intercalados. La primera parte nos narra su niñez y juventud, su amor por la literatura, su experiencia como periodista desde muy joven y sobre todo nos habla de la pésima relación que tuvo con su padre, que es un tema capital para entender al escritor. La segunda parte empieza cuando ya adulto y siendo un escritor de éxito se embarca en esa movilización espontánea y esa aventura política. Alguien dijo que los peruanos perdimos a un gran presidente, pero ganamos a un mejor escritor. Tal vez si hubiese ganado las elecciones, hoy no tendríamos la fiesta del chivo. Creo que El pez en el agua es un gran libro que deberían leer todos los críticos de Mario Vargas Llosa, que ni siquiera lo conocen realmente y que repiten siempre ese mantra de es un gran escritor, pero no comulgo con sus ideas, cuando ni lo han leído ni conocen realmente sus ideas. Vargas Llosa, y quizá eso sea lo que más molesta de él, fue un militante de izquierdas en Lima, de partidos incluso ilegales o que estaban en la clandestinidad, que apostaban por la lucha armada. Apoyó abiertamente la revolución cubana, pero poco a poco fue decepcionándose del comunismo, del castrismo y de todos los autoritarismos en el mundo, sean de derechas o de izquierdas, y se convirtió en un disidente y un apestado para la izquierda intelectual latinoamericana, española, francesa y en todo el mundo, diría yo. Y fue convenciéndose poco a poco que solo el liberalismo conseguiría sociedades más justas e igualitarias. Vargas Llosa publicó estas memorias poco después de presentarse a las elecciones de 1990. Esto lo recuerdo perfectamente porque me acuerdo de aquellas elecciones, a pesar de que yo era un crío, pero estaban continuamente en la televisión. Perú atravesaba una crisis muy profunda, aparecieron dos candidatos de la nada, uno era Alberto Fujimori, del que nadie tenía noticia, no ya en España, tampoco en Perú, y el otro era Mario Vargas Llosa, Álvaro, su hijo, Mario Vargas Llosa, que era un escritor ya consagrado, muy consagrado para el año 1990, que había salido del mundo de la literatura, un tipo respetado en todo el mundo, y que decidió emprender la aventura política. Claro, pues que esto hace ya casi 30 años, estamos en el año 2018, 28 años desde que Vargas Llosa se presentó a las elecciones presidenciales del Perú. No lo sé, quizá pensaba que no iba a vivir tanto tiempo, que iba a vivir menos años y por lo tanto ya, pues voy a ir escribiendo mis memorias. No son unas memorias totales, es decir, no empieza en su nacimiento y entonces tal, ¿no? Hasta el final, simplemente como bien nos cuenta Guillermo, lo que hace es que selecciona dos etapas. La primera es la de su vida de joven, y especialmente la mala relación con su padre, y la segunda es su aventura política. Trata esos dos episodios, uno al lado del otro. Yo la verdad es que es un libro que no he leído, he oído hablar muchas veces de él. El libro este tiene lectores y auténticos fans, especialmente entre los vargallosistas, que son muchísimos. Estamos hablando de un autor que es premio Nobel. A cualquiera que le guste este autor y que se lo haya leído todo, que los hay a montones. Entonces le hablas del pez en el agua y se lo conocen bien porque cuenta cosas propias del autor. Así que, pero yo no lo he leído, sé de su existencia y poco más, así que poco puedo hablar de él. Pero si es de Vargas Llosa, seguro que es una delicia, porque Vargas Llosa escribe también que cuando uno se pone a leer cualquier obra suya, aunque sea un simple artículo en el diario El País, pues uno levanta la cabeza, mira al cielo y agradece a Dios haber nacido hispanohablante. Qué suerte he tenido de poder
leer y hablar una lengua con la que se pueden hacer estas auténticas maravillas. Bueno, por suerte para nuestra lengua, aunque no sé si tanto para Perú, Vargas Llosa perdió aquellas elecciones y además las perdió bien. Es decir, le dobló en votos Fujimori, en la segunda vuelta, eso sí, ¿eh? Y pudo seguir dedicado a la literatura, que es a lo que ha hecho desde entonces. Bueno, la literatura, escribir los periódicos, etc. Digamos, a cultivar el intelecto y a cultivar la belleza, porque la literatura, o el arte en general, no es más que eso. Desde entonces no sé si ha entregado a la imprenta 7 o 8 novelas. No le llevo la cuenta, pero desde 1990 hasta el momento, Vargas Llosa ha sido bastante productivo. Y entre ellas, como bien nos recuerda Guillermo, pues está La fiesta del chivo, que es una auténtica obra maestra, es una obra suprema. Bien, moraleja de esta historia, del pez en el agua. Moraleja de Vargas Llosa y de lo que pasó, especialmente de su aventurilla política, bueno, que no fue tan aventurilla, fue una aventuraza porque a punto estuvo. Pasó a segunda vuelta y podría haber ganado las elecciones si Fujimori no hubiera llegado con esa inercia que llegó a las elecciones de aquel año, ¿no? La gente que sabe hacer algo útil para la sociedad, es decir, para los demás, no debe nunca dedicarse a la política, pero ni siquiera intentarlo. A la política se dedican los que no valen para otra cosa. Es algo que deberíamos saber y que Vargas Llosa debió haber sabido. Vargas Llosa en el año 90 era más mayor que yo ahora. Debía haberlo supuesto. Que se iba a estropear. Por suerte no ganó, pero vamos. Es decir, a la política se dedica lo peor de cada casa. Y como esto es así, siempre, en todo tiempo y en todo lugar, pues a los políticos hay que limitarles mucho el poder y hay que marcarles de cerca. Pues sabemos quién se va, la materia prima sabemos cuál es. Bueno, hay que tomar las medidas oportunas. Pero bueno, por suerte, Guillermo, os librasteis, no os pudisteis librar de Fujimori, pero a cambio tenemos, porque Vargas Llosa también es de nacionalidad española, bueno, tenemos en general todos los hispanohablantes, porque un escritor es patrimonio de todos sus lectores, ¿no? Y Vargas Llosa yo creo que lo consideramos como propio, bueno, en general todos los autores hispanos los consideramos como propios todos. Pues gracias, los lectores nos alegramos muy mucho de que aquellas elecciones las perdiese. Continuamos con Aitor, que es un oyente habitual de Madrid, que nos trae una novela de otro autor español. Y quería recomendarte un libro, es una novela y se titula Un millón de gotas. El autor es Víctor del Árbol y me ha parecido muy interesante porque relata la historia de un joven ingeniero asturiano que en los años 30, creo que es en el 34 más o menos, se va a la Unión Soviética y, bueno, por diversas circunstancias acaba deportado en un campo de concentración de Siberia que, bueno, fue escenario de la tragedia de Nasino, donde fueron deportadas 6.000 personas y 4.000 de ellas murieron en ese campo de concentración. Y bueno, hubo escenas de canibalismo, un poco de todo. Y lo curioso del libro es que a raíz de esta historia pues se teje toda una trama de intriga, suspense, con parte del relato en el presente, parte en el pasado, y me pareció una novela muy interesante por cómo están pues imbricadas las dos historias y también por el contexto histórico de este que te he contado, ¿no? de principios de la Unión Soviética, donde había todos esos campos de concentración. Así que nada, creo que es un libro muy entretenido y bastante interesante para los oyentes de la contraportada. Un saludo. Pues mira, Aitor, no sabía de su existencia. He mirado en Amazon, es un libro muy reciente, del año 2014, y tiene una valoración muy buena de los lectores. Amazon nos gustará más o menos. A mí personalmente me gusta, pues se encuentra de todo. Y tiene una cosa buena, que esto creo que es indiscutible, y es que la gente valora los libros. Y hasta a veces incluso pone comentarios, pues sobre todo le pone una estrella. Y eso significa que es la democracia más grande del mundo. Ahí no vale que la editorial ha untado o tiene buenas relaciones con este y con aquel crítico. Estamos hablando de cualquiera puede entrar, cualquiera que esté registrado, que lo haya comprado, puede entrar y votar. Cuando te encuentras con un libro que tiene pues todas las estrellas, o casi todas las estrellas, significa que el libro está bien. Yo, desde luego, la clasificación esa de las estrellas siempre la miro. Y ojo, jamás falla. O sea, evidentemente tiene que ser de un tema y de un autor que me interese. Pues este tiene, no sé si todas, pero lo tengo delante aquí, 1 millón de gotas, ahí está. Vamos a ver, Amazon tiene el sistema este de 5 estrellas, pues tiene 4 estrellas y media sobre 71 opiniones.
Significa que el libro necesariamente tiene que ser bueno. El autor es un tipo joven de Barcelona que le dieron el premio Nadal en el año 2016, pero no por este libro. Se lo dieron por otro libro que se titula La víspera de casi todo. El autor, como bien nos comenta Aitor, se llama Víctor del Árbol. 1 millón de botas, ya sabéis, lo tenéis. Este, por supuesto, está en Kindle por 9 euros, podéis pasar y comprarlo. Pues nada, ahí lo dejo, Aitor. Y ya vamos a ir terminando. Terminamos con Fernando, que es oyente y patrono de la Contracrónica. Subrayo lo de patrono de la Contracrónica, pues si estáis escuchando esto es gracias a los patronos de la Contracrónica, si no me podría dedicar a ello. Que no nos trae ningún libro. Y diréis, bueno, entonces ¿para qué llama si no nos trae ningún libro? Bueno, nos trae algo bastante cercano a los libros. Nos trae 2 recomendaciones, no de libros, pero sí del lugar donde se compran los libros, es decir, 2 recomendaciones de librerías. Después de cada uno de estos programas de la contrarréplica me apunto los 2-3 libros que más me han interesado que ha recomendado a los oyentes y voy a mi librería de referencia a comprarlos. Y es sobre lo que te quería hablar hoy. 2 recomendaciones de 2 librerías de segunda mano en Madrid. Una de ellas es Libros Dodó, está en el barrio de Chamberí, en la calle Vallehermoso. Está regentada por un mexicano y a veces tienen tertulias, charlas y demás, pero a mí por lo que más me interesa es por los precios competitivos de los libros. Vas allí, le dices al hombre los libros que quieres comprar y a veces no los tiene, pero lo normal es que sí que los tenga. Y bueno, es como una librería de como quizás lo que cualquiera soñaría que sea tener una librería, llena de estantes de libros, pilas de libros, es como un desorden, pero el hombre sabe dónde está cada cosa. Y cuanto más libros compres, más descuento te hace. Y la otra, que para mí es una burrada de precio, yo creo que es la más competitiva de Madrid, se trata de Libros Alcaná, que está en la calle Marqués de Viana, en el barrio de Tetuán. Esta librería también tiene página web y puedes buscar en su base de datos los libros que deseas y luego encargarlos para que te lo envíen a casa o para ir a recogerlos. Lo que destaco de esta es que son muy baratos los libros. Yo la última remesa que compré fueron 4 libros por 5,41 euros. Y bueno, sí que es verdad que a veces le faltan novedades, a veces libros muy recientes no tienen, esta última, la de Libros Alcaná, pero un libro difícil o que un oyente dijo que era difícil de encontrar, La Europa de Hitler, de Arnold J. Toynbee, pues allí tenían varios ejemplares y pude encontrarlo allí. Libros Dodó, sí lo conozco, está en la calle Vallehermoso, está al lado de Arapiles, no muy lejos de Quevedo, y efectivamente, como nos cuenta Fernando, tienen de todo. Es de estos sitios donde si buscas encuentras, y si no lo encuentras el dueño te lo busca. Al final das con el libro. De una manera u otra te llama y lo tienes allí, ¿no? De Alcaná, esta que nos comenta que está en Tetuán, esta nada os puedo contar porque no la conozco. No sabía que existía, pero me da que debe de ser del mismo estilo que Dodó. En Madrid hay unas cuantas librerías así, son medio librería, medio almacén. Son lugares muy agradables, especialmente si te gusta leer. Tienen un montón de libros de todo. A veces realmente no pasas a comprar nada, pero entras simplemente a mirar los lomos. Y un poco como lo de la Cuesta de Moyano, más o menos, ¿no? Que pasas por ahí, pero bueno, pues voy a pasar mirando los libros. Tardas luego en subir la Cuesta de Moyano una eternidad, pero bueno, merece la pena. Es una eternidad que ha merecido la pena y vas mirando los lomos. A veces te llevas algo y otras veces no te llevas nada. Bien, pues estas 2 son de Madrid, estas que nos trae Fernando. Animaros para recomendar librerías que me merezcan la pena, quiero decir. Es decir, no me recomendéis, qué sé yo, la Casa del Libro, pues todo el mundo sabemos dónde está, ¿no? Y cuál es el servicio, que no es malo en absoluto, pero cómo es, creo que todos sabemos dónde está la Casa del Libro de cada ciudad, que se vende, etcétera. No, librerías de este estilo, de la que nos ha traído Fernando, pues de otras ciudades, de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, o ya puestos de Ciudad de México, de Buenos Aires, de Bogotá, en fin, de todos los sitios donde haya librerías, donde se puedan encontrar libros chulos, libros chulos y variedad, y librerías a las que merezca la pena ir. Amazon está muy bien, hay que decirlo. Os pongo el link a cada libro del que se habla aquí en este programa, os lo pongo dentro de mi página web, pero está mejor tocar el libro antes, tocarlo con la mano. Eso yo creo que con cualquier compra, no sé si es que yo todavía soy un poco analógico,
pero a mí me gusta mucho tocar las cosas. Lo mismo me sucede con las cámaras de fotos. Está muy bien eso de verlas ahí, pero al final uno termina acercándose a la tienda de fotos habitual y pidiéndosela, oye, déjame, tal, y lo tocas y lo miras, y de una manera u otra, casi siempre se la terminas comprando al pequeño comerciante. Yo, por lo menos, soy muy aficionado a los comercios pequeños, aunque alguna vez, no muchas, eso sí, compro por internet. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contraportada de hoy, y solo me queda emplazaros a la contrarréplica de mañana.